Bueno, pues entonces vamos a iniciar con el onceavo tema de soporte vital. Ya es el penúltimo de la presentación, ¿ya? Em, que corresponde al tema de sangrado, ¿ya? De hemorragias. Las hemorragias como tal son situaciones en las cuales hay una pérdida de sangre, la cual puede ser de diferente, digamos. Dependiendo del tipo de lesión, pueden ser unas hemorragias leves, moderadas o pueden ser severas. En tal sentido, nosotros como personal médico o personal de salud, en el caso de las licenciadas en enfermería, deben saber cómo cohibir la hemorragia, saber el manejo, ¿ya? Manejo inicial tanto prehospitalario como hospitalario. En tal sentido, antes de ingresar al tema, un preámbulo que es el sistema vascular, que es la física de fluidos, que está constituido por las venas, las arterias y el corazón como bomba que distribuye la sangre por todo el organismo. Además, se hace una comparación de todo ese sistema venoso y arterial con los sistemas de cañerías que, que tienen los diferentes departamentos para la distribución. Esa comparación se hace para la distribución y para que el flujo sea constante en los cuatro pisos, así como también en todo el organismo. ¿Ya? Ahora, si hablamos ya de las diferencias vasculares de la sangre arterial y la sangre venosa como tal, eh, la sangre arterial, como vemos en la imagen, es un rojo vivo, rojo rutilante, ¿ya? Esto se debe a que es rica en oxígeno, ¿ya? En cambio, la sangre venosa, como se puede ver en la imagen de la derecha, es un rojo más oscuro. Esto se debe a que eh, esta sangre es rica en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que es transportado por las venas después del metabolismo, ¿ya? Además, otra diferencia que se puede dar es que la sangre arterial viene desde el corazón y va hacia los tejidos. En cambio, las, la sangre venosa retorna de los tejidos, ¿ya? Y va hacia el corazón. Esas son las diferencias que podemos escribir. Además, la sangre arterial es transportada por las arterias, la sangre venosa es transportada por las venas. Una característica muy importante también es que la sangre arterial va a fluir con una alta presión, va a tener un alto flujo. En cambio, la sangre venosa tiene un bajo flujo. En tal sentido, Para votar es por votar. Sí, sí. Bueno, sí. por favor, Eh, pueden apagar su Yo audio, no. por favor. Ya, como les comentaba, la sangre arterial fluye con alta presión, en cambio la sangre venosa no fluye con alta presión. En tal sentido, el sangrado arterial es mucho más masivo y puede comprometer a la vida. En cambio, el sangrado venoso, si bien compromete la vida, pero nos da tiempo para poder realizar el manejo con más tiempo, ¿ya? Además que la sangre arterial es rica en glucosa y también nutrientes. En cambio, la sangre venosa transporta productos de desechos como la urea y el ácido láctico hacia los riñones para su excreción. Ahora, ¿cuántos, cuán- ¿cuánto de sangre tendremos a nivel del cuerpo? Cada uno. ¿Alguien tiene alguna idea?
Doctor, tengo entendido que son 5 litros. Ya, está bien. En términos generales y en personas promedio que pesan entre 65, 75, el número es de 4 a 5 litros de sangre, ¿ya? Eso va a depender también en el peso. Y esto va a corresponder al 7% del peso corporal total, ¿ya? Y si queremos ser un poquito más minuciosos y queremos realizar casi un cálculo exacto, podemos tomar las variantes como ser el 65 y el 71. Y un término medio que es el 70, el cual lo vamos a multiplicar por el peso del paciente. Y nos va a dar el, eh, el, el total de sangre que tiene ese paciente. A ver, hagamos una pequeña operación en el cual vamos a utilizar como constante 70 por un paciente que tenga 80 kilogramos. ¿Cuánto tendría? ¿Cuánto sería? 70 por 80. ¿Cuánto sería, estimados jóvenes? Ah, cinco mil dime. seiscientos Muy bien. 5.600 ml tendría una persona que pesa 80 kilogramos. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer si quieren con sus pesos que tienen ustedes, ¿ya? Los pesos ideales. Ahora, vámonos al tema como tal. La hemorragia es la pérdida de sangre que ocurre cuando se daña un vaso sanguíneo o un tejido. Y esto puede ser ya sea por la lesión de alguna vena, alguna arteria o de algún capilar. ¿Ya? Otra cosa muy importante es ya si queremos ver la clasificación de las hemorragias para fines prácticos, vamos a dividirlos en tres. Uno que va a estar relacionado con el vaso afectado, dos con la exposición y tres con la gravedad. Si hablamos en relación al vaso afectado, va a haber una hemorragia de tipo capilar, venosa y arterial, y cada una tiene sus características. El sangrado capilar, como vemos en la imagen, la pérdida de sangre o la lesión van a ser mínimas, ¿ya? Y el flujo de sangre que va a salir por dicha solución de continuidad va a ser un flujo lento y va a ser uniforme, o sea, va a ir a una misma velocidad. ¿Ya? Es constante, entonces, ¿ya? Y estas se pueden cohibir rápidamente, se puede comprimir la región y, inmediatamente puede cohibir la hemorragia. Por eso que las lesiones capilares son de fácil tratamiento. En cambio, las, las hemorragias venosas se dan por pérdida proveniente de una vena. Puede ser una sección parcial o total de una vena, ¿ya? En el cual el flujo va a ser constante. Pero ¿qué característica, qué color va a tener esa sangre venosa, estimados jóvenes? Va a ser un rojo oscuro, ¿no ve? Como habíamos dicho, ¿ya? Y esto puede también comprometer la vida del paciente, ¿ya? Ahora, la sangre arterial, el sangrado arterial es la pérdida de sangre proveniente de una arteria, propiamente dicho. La característica de este sangrado es que la sangre va a ser rojo rutilante. Si es rojo rutilante, entonces tenemos que pensar en que hay una afectación o lesión de una arteria. Y este tipo de sangrado, jóvenes, no lo había pasado. Es a borbotones, o sea, a chorro, ¿ya? Y en la mayoría de los casos están acompañados con el pulso, ¿ya?
pulsante es el sangrado, entonces a borbotones y achoso. Es por eso que estos pacientes tienen altos riesgos si se los deja bastante, si se los deja por un tiempo determinado, pueden llegar a tener complicaciones y a fallecer. Si hablamos de la exposición, las más frecuentes son las hemorragias externas, ¿ya? Estos debidos a una lesión, puede ser una lesión contusa, una lesión puede ser también punzante, cortante, ya todas esas lesiones, ¿ya? En el cual la sangre va a salir hacia el exterior y puede estar afectado, o sea, puede haber una solución hay una solución de continuidad por donde va a salir el dicho vaso o diré, dicha sangre. En cambio, las hemorragias perdón, antes de avanzar a las hemorragias internas, son fáciles de diagnóstico las hemorragias externas, ¿ya? Porque se puede visualizar el sangrado. Y el tratamiento también es relativamente fácil, lo podemos realizar ya sea con una compresión, un empaquetamiento o el uso de un torniquete. Con esas tres maniobras se puede realizar una hemostasia, ¿ya? Cohibir el sangrado, ¿qué quiere decir? Además, en las hemorragias internas es una pérdida de sangre hacia el interior, o sea, a una cavidad. ¿Cuántas cavidades tenemos en el organismo, estimados jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuántas cavidades tenemos en el cuerpo? Tres, muy bien. No sé quién ha respondido tres, pero muy bien. ¿Cuáles serían esas tres cavidades, jóvenes? Radio, el 3 le voy a poner. Cavidad dorsal, cavidad ventral, cavidad abdominal pélvica. Curioso. Ya. Tenemos tres cavidades jóvenes. La cavidad craneana, donde va a estar ocupada por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo. La cavidad torácica, donde van a estar comprendidos por el corazón, el mediastino y también ambos pulmones. Esa es la cavidad torácica. Y por último, la cavidad abdominal, que va a contener todos los órganos abdominales, desde el hígado, intestino delgado, intestino grueso, estómago, ¿ya? Vesícula biliar, vías biliares y vasos grandes. Todas esas. Estas cavidades son muy importantes cuando hablamos de hemorragias internas, porque cuando se producen algún accidente por un choque, ¿ya? Y en el cual ha sido un accidente de alto impacto, ¿ya? Se ha utilizado bastante energía. Estos pacientes pueden sufrir lesión de órganos y el sangrado no sale hacia afuera, sino el sangrado es interno. Y el paciente puede aparentar que está bien al inicio o en los primeros minutos después del accidente. Lo ves, lo valoras y está todo tranquilo, te dice, no, solamente he sentido un golpe acá en la pasilla costal o a nivel del abdomen, te dice, solamente eso y después, pero por lo demás estoy tranquilo. Pero en estos pacientes los vas valorando continuamente, a los 5 minutos ya los puedes encontrar taquicárdicos, pueden estar diaforéticos, sudando así el paciente, puede estar pálido, ¿ya? Además, taquicárdico, taquipneico, hipotenso. Entonces, hay algo que está mal, ¿no? En este paciente. Y tenemos que realizar un buen diagnóstico para poder realizar un buen manejo, ¿ya? En esos casos, a veces se da una lesión de órganos de las cavidades, como en este caso es un hemoperitoneo, una cavidad abdominal. ¿Ya? Que en la mayoría de los casos, en las lesiones de vísceras a nivel abdominal, el hígado es el más afectado. Al ser una víscera maciza y de gran tamaño,
es el que está con mayor frecuencia afectado, ¿ya? Y el diagnóstico a veces de las hemorragias internas es difícil. Si es que no, si es que tienes una- un equipo ecográfico, te puede ayudar en el diagnóstico, ¿ya? Ves que hay líquido libre en cavidad, haces una punción, aspiras, si el contenido es sangre, entonces es un hemoperitoneo. Entonces, en ese sentido, no se puede hacer ningún manejo en la parte prehospitalaria. Se debe llevar al paciente a un hospital cercano que cuente con el servicio de cirugía y se puede realizar el procedimiento quirúrgico, porque este sangrado es como una pilita. Si la pilita lo dejamos abierto, o sea, la sangre va a ir saliendo, fluyendo, fluyendo, fluyendo y va a llegar a un punto en el cual el paciente va a entrar en un shock hipovolémico y puede llegar a fallecer. Entonces, el tratamiento es cesar la pila, cohibir la hemorragia, ¿ya? Cesar el vaso que está afectado y así poder darle una mejor sobrevida a este tipo de pacientes. Entonces, nunca olviden eso. Las cavidades que tiene el organismo son tres, ¿no? Cavidad craneana, torácica y cavidad abdominal. Que para aquellos que van a ser forenses o van a optar por la parte de hacer esta maestría o especialidad, son las tres cavidades que se revisan en un paciente difunto para determinar la causa de fallecimiento, ¿ya? Y también cuando ya van a estar ustedes en carrera, van a visualizar estas cavidades en las piezas de morfológicas, van a ver las cavidades, ya van a ser un poco más específicos. Ahora, si hablamos en relación a la gravedad del tipo de lesiones, pueden ser leves, ¿ya? Aquellos con pérdida sanguínea mínima, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes tal vez deben practicar deportes y en los deportes, sobre todo de contacto físico, ya sea como el fútbol, el básquetbol, y hay algunos que, como el voleibol, que no es muy frecuente realizarse heridas, ¿ya? Este tipo de heridas se pueden presentar desde escoriaciones, laceraciones en la piel, la cual hay una afectación del componente capilar. Y no presentan mayor sangrado, se puede hacer una compresión en dicha región, se pueden solucionar el sangrado. En cambio, en las hemorragias moderadas hay una pérdida sanguínea que afecta el estado general del paciente. Este sangrado puede ser de carácter o índole venoso, ¿ya? En la cual puede haber una sección parcial o completa del vaso. Y entonces se puede realizar el manejo mediante una compresión, empaquetamiento del vaso o ligadura del vaso en estos casos. Y por último, en las hemorragias exsanguinantes, perdón, no le estaba pasando. En las hemorragias exsanguinantes, que son severas cuando se da sección de grandes vasos, ¿ya? Que pueden ser arterias o venas, como se da en la sección de las yugulares, ¿cómo se dice? Estos producidos por armas blancas en un asalto o algo. La pérdida de sangre es masiva, ¿ya? Y es dramática. Y en estos casos hay mucho riesgo de que el paciente fallezca y ni siquiera puede llegar al centro médico. Puede llegar a fallecer en el mismo lugar donde se ha suscitado ya el ataque o el accidente. Ahora, si hablamos de la clasificación, como yo les había comentado, también se puede producir las hemorragias severas por la, por heridas producidas por arma de fuego, la cual puede condicionar también eh, la pérdida masiva. En estos casos se utiliza también el torniquete, como vemos. Y esta clasificación sacada de la TLS de la 11ª edición, ¿ya? En la cual nos describe que puede haber una pérdida de sangre en relación a la cantidad de sangre perdida. En tal sentido, lo,
lo dividen. Rocío Quispe, por favor, no raye la pantalla, la voy a hacer eliminar con informática, ya no va a participar del prefacultativo, lo repito, ¿ya? Como les decía, la pérdida de sangre puede ser grado uno, grado 2, grado 3, grado 4 en relación a la cantidad de pérdida de sangre. Grado uno decimos cuando la sangre es menor a 750 ml, la pérdida. En cambio, grado 2 va de 750 a 1000 ml, el grado 3 de 1500 a 2000 ml y el grado 4 que va de 2000 ml, ¿ya? Que es mayor a 2000 ml. Hay otros parámetros que también se pueden tomar, ¿ya? Donde dice que dependiendo la cantidad de pérdida de sangre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, van a haber cambios importantes, ¿ya? En la frecuencia cardíaca se presenta con taquicardia, en la presión arterial pueden haber hipotensión y en la frecuencia respiratoria eh, puede haber taquipnea, ¿ya? Todo esto se traduce a que el flujo a nivel del riñón va a disminuir. ¿Y cómo va a haber una disminución del flujo, ¿cómo se dice? O sea, de la sangre que va a llegar al riñón, el flujo urinario va a disminuir. Y esto puede llevar al paciente a una oliguria o a una anuria. ¿Qué quiere decir oliguria? Disminución del flujo urinario, ya sea en mls hora o mls día, ¿ya? Y anuria quiere decir que aquellos pacientes que no presentan un flujo urinario, o sea, que no tienen orina, no orinan por por la razón que la pérdida sanguínea puede ser masiva. Y cuando se da estas alteraciones, pueden haber deterioro del estado de conciencia, desde un estado ansioso, confuso, puede llegar a la letargia y terminar en un coma y fallecimiento del paciente. Nosotros, como personal médico, ¿qué debemos de realizar? Yo sigo insistiendo en esta parte. La seguridad, primero, de uno es lo primordial, es la prioridad. Nunca se hagan a los héroes, ¿ya? Si están seguros de realizar alguna maniobra, ¿ya? Y tienen todos los implementos para poder ayudar a un paciente, háganlo, ¿ya? Si tienen la capacidad, háganlo. Pero si ustedes no tienen conocimiento, aparte no tienen material, no lo hagan. Pueden pasar de ser médicos a pasar a ser víctimas, ¿ya? En tal sentido, debemos evaluar la escena, o sea, la razón por la cual se ha presentado este sangrado. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser una agresión por arma blanca, arma de fuego, todo eso puede pasar. En tal sentido, nosotros tenemos que valorar la situación, sabiendo que la situación puede cambiar constantemente. En cualquier momento puede ser que la zona sea segura y en cualquier momento se puede tornar insegura. Igual de la misma manera el paciente puede estar estable un momento y de la nada puede presentar inestabilidad. Por eso el monitoreo tanto de la zona como también del paciente debe ser constante, ¿ya? Si vemos que la zona es insegura, debemos detenernos, ¿ya? Debemos dirigirnos a un lugar seguro y si podemos llevar al paciente a un lugar seguro, ideal. Por eso nuestra visión no debe ser como un telescopio, ¿ya? O como un microscopio que solamente ve la parte del centro. Debe ser amplia nuestra visión, ¿ya? Debemos constantemente verificar la zona y verificar al paciente. En ese sentido también
sí se entra en contacto ya con el paciente, no lo toquen al paciente si no tienen las medidas de seguridad, ¿ya? No toquen al paciente si ven al paciente sangrando. Yo sé que muchos de ustedes están estudiando medicina porque son empáticos, les gusta ayudar a las personas, pero como siempre digo, a veces pecamos porque no tenemos mucho conocimiento, ¿ya? Imagínense si un paciente está sangrando y ustedes eh, lo a socorrer, van a ayudar con las manos desnudas y imagínense que algún día anterior han sufrido una cortadura, digamos, una pequeña cortadura superficial en los dedos y entran en contacto con el paciente y el paciente había sido portador de VIH. Eso ya no tiene vuelta, estimados jóvenes. Ya no, o sea, el virus no va a decir, este joven quería ayudar, esta señorita quería ayudar, y es por eso que ha ido con las manos descubiertas y ha querido ayudar. No va a decir. Entonces, va a ingresar el virus y ustedes van a ser portadores también. Entonces, tengan mucho cuidado. Quieren tocar a un paciente, quieren ayudar, tengan todo el equipo de seguridad, ¿ya? Tengan guantes, barbijo, ¿ya? Ténganlo. En ese sentido, los guantes son un instrumento que nos ayuda bastante en la manipulación de pacientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué color de guantes sería ideal elegir? ¿Y por qué? Yo sé que muchas de las señoritas dirán, el blanco es bonito, o el rosado, qué hermoso color, o el fucsia, como ven. Y los varones dirán, no, no, el negro es genial, es bien pintudo y resalta, como que nos hace ver más varoniles, ¿no? Ya en ese sentido, la elección de los guantes, el guante debe ser claro, ¿ya? Tiene que ser claro en tal sentido de que la sangre resalte a la vista. Si nosotros toquemos al paciente y vemos que el paciente o sea, nos ha manchado el guante con sangre, debemos, o sea, hay un lugar o una solución de continuidad en la cual hay un sangrado. En cambio, con los guantes negros, como vemos en la imagen, la sangre no resalta, solamente da una imagen de que el guante está húmedo, que puede ser agua, puede tener esas características. Por eso, si queremos utilizar un guantes, utilicemos los guantes claros, ¿ya? No los guantes negros. Los guantes negros pueden utilizarle otro tipo de profesionales como peluqueros, fisioterapeutas, pueden utilizar los chefs, los pasteleros, todos ellos pueden utilizarlo, claro que pueden utilizarlo, ¿ya? Pero ustedes como personal médico en la atención prehospitalaria y hospitalaria, no lo utilicen, ¿ya? Porque la sangre no resalta y más que ayudarte te perjudica. ¿Ya? Hemos hablado la anterior clase sobre el XABCDE, ¿se acuerdan, no ve? Ahora vengo a traerles, habíamos hablado de manera verbal, ahora sí se los traigo esta imagen, que es la evaluación primaria del PHTLS, donde nos dicen que la mayoría de las muertes producidas por accidentes son a causa de hemorragias exsanguinantes. Por eso la X antecede a la A. La X quiere decir hemorragia exsanguinante. La A quiere decir vía aérea. La B, que es breathing, que es la respiración. La C, circulación. La D, déficit neurológico. Y la E, que es la exposición. ¿Ya? En ese sentido va. Y va en ese orden en relación a las prioridades que se deben realizar y la cantidad de muertos que puede haber por cada una de estas
estos parámetros que se toman. En la evaluación primaria también vemos el sangrado evidente, ¿ya? Si el paciente presenta dolor, si hay una evidencia de lesión. Ahora, los sitios donde se presentan los sangrados los vamos a dividir en tres partes. Primero están los sitios apendiculares, o sea, los miembros apendiculares, vale decir, miembro superior, miembro inferior, con sus partes, ¿ya? Brazo, antebrazo, mano, dedos. De la misma manera, miembros inferiores, muslo, pierna, pie y dedos. Eso en relación a los miembros apendiculares. Ahora, hay otros sitios, los sitios de unión, donde ser la región cervical, la región de las axilas y la región inguinal. Y por último, las dos cavidades importantes, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Ahora, ¿qué medidas de contención podemos realizar para detener el sangrado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué harían ante un sangrado, jóvenes? ¿Torniquete? Ya me parece una buena medida el torniquete. ¿Alguna otra medida? Hacer peso Presión, medido. Compresión, muy bien. ¿Qué más? empaquetamiento. Muy bien. Empaquetamiento son las tres medidas o las maniobras que se pueden realizar. Vamos, se inicia con la compresión, empaquetamiento y el torniquete. Cada medida está destinada a estos sitios que ya les había descrito, a los miembros apendiculares, a los sitios de unión y también a las cavidades, ¿ya? Torácica o abdominal. Vámonos con la compresión. La compresión está indicada para aquel sangrado leve o moderado, ¿ya? Y también para aquellas lesiones que son poco profundas, ¿ya? Que no son muy profundas. Se toma una compresa, una gasa, un apósito o una tela para realizar, para cubrir la zona donde se encuentra la solución de continuidad. Luego se realiza la compresión utilizando el peso corporal del operador que está realizando la maniobra. Ahora, si el material que estamos utilizando, imagínense una gasa, ya que sea estéril, está totalmente empapado, no retiremos la gasa, debemos sobreponer otra gasa y otra gasa hasta que se cohíba la hemorragia, ¿ya? ¿Y por qué no debemos retirar? Porque en la solución de continuidad que está en contacto con la primera gasa, van a estar dispersos los factores de coagulación y estos factores de coagulación van a ayudar en realizar la hemostasia de la zona afectada. Si nosotros retiramos, nuevamente va a sangrar. Entonces, tener mucho cuidado. Ahí tenemos las imágenes también de un pequeño video que es esto de la compresión que se puede realizar tanto en miembros apendiculares como también en regiones de unión y por último también en cavidades torácica y también abdominal. ¿Ya? Como van a ver, ¿ya? Algún error que está cometiendo esta joven es realizar una maniobra con las manos desnudas. Siempre utilicen guantes, ¿ya? Haya cubierto y comprime fuertemente. Como les dije, pueden utilizar en miembros apendiculares, sitios de unión y también en cavidades. Empaquetamiento. ¿Cuándo se realiza el empaquetamiento de una herida? Cuando el sangrado es moderado, ¿ya? Puede ser por un vaso visible. Y las lesiones son profundas y penetrantes, como las que son producidas por armas blancas o armas cortopunzantes. Se utiliza una compresa, una gasa o una tela también, ¿ya? En la mayoría de los casos se utiliza una venda de gasa estéril, ¿ya? Para realizar este tipo de maniobra. Ahora, ¿en qué consiste esto del empaquetamiento? Consiste en rellenar esa cavidad que es profunda
con la gasa compresa o tela y se lo rellenamos con em, con esos componentes para producir una hemostasia. ¿Ya? El empaquetamiento no se realiza en niños porque es bastante doloroso hacer un empaquetamiento a una persona, es bastante doloroso. No lo realicen a niños. En caso de niños, si son heridas profundas, basta con hacer una compresión en dicha región, porque el sangrado y las pulsaciones son mucho menores que en personas adultas. ¿Ya? Y una vez realizado el empaquetamiento, cubrimos con una gasa y hacemos compresión en dicha región, como podemos ver en el video. ¿Cuándo está indicado el empaquetamiento? En lesiones en miembros apendiculares y también en sitios de unión. Así no se realiza este empaquetamiento en cavidades, ¿ya? Sea torácico o abdominal, no se lo realiza porque es ineficiente. Tendríamos que utilizar muchos metros de venda de gasa para poder llenar la cavidad abdominal y torácica y es contraproducente, ¿ya? Porque puede llegar a producir mayor lesión. Por eso solamente está indicado en maniobras, esta maniobra donde presenten soluciones de continuidad en miembros apendiculares o sitios de unión. Como vemos, en una herida profunda y utiliza una venda de gasa, va introduciendo la tela de manera uniforme, ¿ya? Hasta llegar a cubrir toda la zona, ¿ya? Al rellenar toda la zona afectada, una vez llenada, se cubre con la misma gasa y se realiza la compresión. Ahora, en el caso del torniquete, que es la última indicación cuando el sangrado es severo, en gran cantidad, ya cuando el sangrado es exsanguinante, puede ser en miembros superiores o miembros inferiores, las lesiones son profundas y penetrantes, ya, y en algunas amputaciones también está indicado. Se hace con la ayuda de un torniquete, ya, se aplica a 2 o 3 pulgadas por encima de la herida, ¿ya? Se debe ajustar fuertemente. Es la primera maniobra y la más efectiva para cohibir la hemorragia. Luego se gira el pivote para ya ajustarlo, que es el dispositivo de plástico que ven en el medio, que parece un bolígrafo, ¿ya? Luego se enrolla el torniquete con la misma tela restante y se anota la hora y fecha en la cual se ha producido la instalación del torniquete. Como vemos, no se realiza esta maniobra en cavidades, tampoco se realiza en sitios de unión, no se coloca torniquetes a nivel de la axila, a nivel de la región inguinal, a nivel del cuello, no se coloca torniquetes, muchachos, cuidado coloquen, ya, cuidado coloquen un torniquete a nivel del cuello, no lo coloquen, jóvenes, ya, como vemos en la imagen. Como vemos, está utilizando el pivote para poder ajustarlo. Lo ajusta, luego cubre con la tela restante y coloca la telita blanca para colocar la hora en la cual se ha instalado el torniquete. Ahora,
Hay algunas escuelas en las cuales dicen debe estar el torniquete 30 minutos, 2 minutos hay que liberarlo. No lo hagan, no lo hagan, jóvenes. No lo hagan por las guías del ATLS, PHTLS, no está indicado porque la sangre que contiene ese miembro afectado no está oxigenada y esa sangre, al liberar el torniquete, puede llegar esa sangre a los riñoncitos y puede llegar a deteriorarlos y producir una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Si lo quieren liberar, libérenlo en el hospital y este paciente tiene que ir a una sesión de diálisis para poder eliminar todos los productos de desecho que tiene esa sangre de ese miembro que ha sido colocado el torniquete. Bueno, pues estimados jóvenes, hasta aquí la clase. Si tienen alguna duda, me la dicen. Si no, pues bueno, nos vemos el siguiente lunes con la última clase de soporte vital. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pues Hacerlo también en los 5 años, en los 10 años. si no hay dudas, nos vemos el día lunes con otro tema de soporte vital, que es convulsiones. ¿Ya? Listo, pues. Diga un whisky. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.